Hola, hola, buenos días, buen miércoles. Paso por acá tempranito porque como amanece más temprano también los trabajos se inician más temprano, entonces aprovechando el sonido de los pajaritos, el sol que está hermoso, el rocío, ni se pueden imaginar. Es como si anoche hubiesen regado todo, está todo muy mojadito y eso me llena el corazón. Bueno, como vengo cortito, voy a dar pocas vueltas. Vamos al tema. Esta semana está siendo una semana muy movida. El eclipse, algo más, pero en definitiva siempre hay un motivo para movilizar internamente y para que todo el campo esté en jaque. Perfecto. Así es como producimos la transformación en nosotros. Bueno, el título de hoy que tiene que ver con siempre la realidad va a ser lo que nosotros creamos, ¿no? Porque en esto de los eclipses y de los eventos planetarios siempre hay como una necesidad de decir, ¿será esa fuerza magnética? ¿Será el poder de tal cosa que está haciendo? Bueno, no vamos a negar que eso nos moviliza todo, que eso nos influye, que eso es, digamos, un movimiento que ha puesto en jaque todo, nuestra biología, nuestras creencias, toda nuestra realidad, esa que nosotros proyectamos y después percibimos, porque lo que estamos proyectando está revuelto. Está revuelto, gente. Entonces, obviamente, lo que vemos afuera es una realidad revuelta. Pero no es consecuencia de lo que está sucediendo afuera, digamos. No es porque el universo hace tal cosa, a mí me pasa eso. No. Si acá hay paz, y si acá hay un proceso de conciencia iniciado, les aseguro que eso es beneficioso, que eso va a movilizar, pero que no me va a llevar al puesto. El tema es cuando nos agarra en estado de inconsciencia y cuando empieza a suceder y seguramente también tiene que suceder porque el ser de ese humano está ahí pujando para que suceda eso. Nadie se va a movilizar si no tiene una fuerza propia que pretende que esa movilización se produzca, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de que no todos los que habitamos en la Tierra somos humanos, pero les aseguro que los humanos vamos a estar movilizados en estos tiempos que corren porque necesitamos autotransformarnos. En estos días he recibido así como mucha información en relación a los adolescentes, niños, adolescentes, no puedo decir jóvenes porque desde los 12 años en adelante el niño empieza a entrar, no deja de ser niño, ¿no? Pero empieza a entrar en ese estado pre-adolescente que ya de por sí es una etapa que ha sido compleja siempre, imagínense en este momento. Los padres tienen que estar muy, muy bien parados y muy conscientes de la responsabilidad que tienen en esa crianza, ¿no? Porque si no terminan cayendo en la medicación, en lo que el sistema quiere, ¿no? Y ya no es por una enfermedad física. Para acallar todo el campo energético, la ciencia médica es rápida. La psiquiatría está trabajando a full. Pero bueno, no caer en eso y tener la suficiente fuerza interior y la suficiente certeza interna
de que ese niño no es sí mismo, que lo que está expresando es lo que sus padres tienen que ver. Todos les mostramos a nuestros padres lo que nuestros padres tenían que ver cuando nosotros éramos niños. Y resulta que ahora que somos los padres, no vamos a poder hacer eso. Bueno, claro, no teníamos la información. Tampoco sabíamos que nosotros le estábamos mostrando a nuestros padres lo que ellos tenían que ver de sí mismos. Ahora la información está disponible, ahora lo sabemos. Entonces tenemos que usar a nuestro favor eso que nuestros niños adolescentes nos están mostrando. Estos días he visto con mucha crudeza la repetición de historias por parte de los adolescentes, de los jóvenes, de los que están entrando a la juventud, ¿no? Esa repetición sistemática de las historias de sus padres, como diciendo, dale, la vivo de nuevo, míralo vos y lo miro yo porque vine a no repetir esta historia. Porque se va dando esta cuestión de que antes quizá había mucho más tiempo entre la historia de los padres y de los hijos, ahora no hay tiempo. Ahora los hijos están viviendo las historias y los padres siguen viviendo la historia. Y los hijos se ven cada vez más cerca de ese retrato o de esa proyección de sus padres. Se dan cuenta que no quieren repetir esa historia, se horrorizan de esa historia, pero la están viviendo de nuevo. Entonces se está produciendo como una sanación conjunta de padres y de hijos, si están haciendo un proceso consciente. Si no, olvídense. ¿Cómo es esto de hacer una sanación conjunta? Cuando los hijos están entre los 18, los 19, los 20, ya están empezando a ejercitarse en el sí mismo, ¿no? Ejercitarse en su propia historia. Si ese hijo o esa hija a esa edad se da cuenta y empieza a hacer un proceso consciente, eso, acompañado de esos padres que están ahí todavía tratando de cuidar y de mandar al psiquiatra si tienen miedo de que su hijo o su hija cometa algún acto que sea complicado, se puede producir esa sanación mutua. Obviamente cuando los niños son niños, que también lo veo, y todavía entre los 12, los 15, y todavía necesitan el abrazo, todavía necesitan el cuidado de sus padres, la protección, ahí va a haber una sanación de los padres si saben acompañar ese proceso. A veces me escucho a mí misma hablándoles a las madres o a los padres de ese niño y me doy cuenta perfectamente de que en realidad no le estoy hablando de su hijo, le estoy hablando de él o de ella. Es tan gráfico. Para la persona que tiene un poco de claridad en la visión del campo, de la realidad proyectada, es tan clarito ver cómo los niños son el escenario, ¿cómo se dice? El personaje, el actor de reparto que les muestra su propia historia. Es muy, muy clarito. Y hay mucha confusión entre poner límites y dar amor. Gente, poner límites es dar amor, pero no poner límites como nos ponían límites a nosotros antes. No estamos hablando de eso. Los límites. Había un psicólogo que siempre lo tengo en mi mente porque me parecía muy, muy sabio, creo que ya no está, y que él decía los límites son como las líneas en la ruta, la línea amarilla, la doble línea, la línea de puntos. Él decía, los límites son necesarios. Cuando uno va de noche en la ruta, si tiene los límites, va tranquilo. Pero si no los tiene, está perdido. Y esa es nuestra función, o ha sido nuestra función como padres.
hasta un determinado momento, hasta que salen del nido. Después solo tenemos que mirar, observar cómo se produce el resultado de nuestro trabajo interno. Porque intervenir en la vida de nuestros hijos cuando ya son grandes, intervenir en esto de identificarme, meterme, es invadir, ¿no? Lo que no se hizo hasta los 12, 15 años, ya después es observar, no se hizo en esto de poner los límites con amor. Después es observar cómo me voy transformando a través de ese hijo, cómo me voy viendo sanada o sanado a través de ese hijo o de esa hija. Es tan maravilloso poder después hablar con nuestros hijos en términos adultos y decir, me veo ahí, sí, me veo ahí y me veo y me siento en paz y me siento profundamente satisfecha de la tarea hecha. No tiene que ser perfecta, los padres no son perfectos. No vienen con el manual bajo el brazo, porque primero todos los hijos son particulares, irrepetibles, no hay historias que sean una igual a la otra. Hay procesos, hay, digamos, movimientos que son secuenciales, pero no hay historias iguales, porque no hay heridas iguales, porque no hay procesos a ser consciente iguales. Pero al final del camino, lo único que tenemos que hacer es hacer consciente, porque en definitiva no hay nada de lo que nos tengamos que arrepentir, no hay nada que no podamos reparar. Bueno, llega gente a la obra, así que cierro esto. Espero que esta reflexión sirva, si no ya saben que lo podemos seguir charlando. Hay mucho movimiento de padres y de hijos. Los padres son muy importantes en la vida de los hijos, pero los maestros son los hijos, porque son los que te vienen a mostrar lo que vos tenés que sanar en vos. Buen miércoles, que lo disfruten, que sea este eclipse movilizante, pero a la vez sanador, a la vez clarificador. Abrazo gigante, gente. Nos vemos el próximo sábado.